primera semana del 2021. Empezamos la Iglesia Familia de Fe, empieza el curso de inducción a la Iglesia. Durante un periodo de bastantes meses, por la gracia de Dios, tenemos bastantes personas que no han llevado este curso y que realmente ya consideran o están considerando nuestra congregación para hacerla su cuerpo, para integrarse como miembros de este cuerpo y hacer este cuerpo que llamamos IFE o familia de fe, su congregación local, su familia de fe. Entonces, debido a que en las próximas 8 semanas va a estar este curso activo de manera virtual, realmente quería motivar el curso, motivar este tiempo tan importante para la iglesia, donde otras personas estudian, conocen nuestra congregación en todas sus áreas por medio de este curso, para que de una manera formal puedan decidir, de una manera voluntaria e informada, puedan decidir ser parte y vivir en sumisión a este cuerpo. Así que debido a esto he escogido este texto para lanzar este curso y creo que es importantísimo que lo estemos estudiando al menos una vez al año para recordarnos la bendición que es la iglesia local en las vidas de los hijos y de las hijas de Dios. Así que, saben, puede haber armonía en la diversidad. Diversidad es una palabra que voy a estar utilizando bastante. Quiero explicarla por si no me voy a entender. Diversidad quiere decir diferencia, quiere decir de que hay distintas cosas, por eso se dice diverso, diversidad. En la iglesia hay distintos miembros, hay diversos miembros y pueden perfectamente vivir en armonía y trabajar en armonía, funcionar en armonía, en unidad. Así que esto es algo que lo vemos sucediendo en la vida normal en muchísimas cosas. También sucede en la iglesia. Puede haber armonía en la diversidad. Te doy un ejemplo. Hace muchos, tal vez unos cuantos años, tuve la posibilidad de estar en el Teatro Nacional, observando, escuchando a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y cuando estaba allí, era en el Teatro Nacional, por lo tanto lo observaba todo, observaba los músicos, los instrumentos, escuchaba, veía ese lugar tan precioso con cada uno de sus detalles y estaba disfrutando de gran manera. De pronto observé un señor cerca mío que estaba con los ojos cerrados, que estaba sonriente y claramente estaba disfrutando de una manera distinta a mí la armonía que cada uno de esos instrumentos lograba. Entonces decidí imitarlo. Cerré mis ojos y empecé a escuchar. Saben, fue impresionante. Escuché de una manera diferente, con solamente escuchar. Y una de las cosas que no voy a olvidar es que podía ver cómo los distintos sonidos proveniendo de distintos diversos instrumentos, cada uno tenía un lugar en la melodía que yo escuchaba. Lo que hacía cada músico era presentarse con lo mejor que tenía, con sus dones, y los ponía al servicio de la composición de esa armonía o de esa melodía. Dos cosas tenían en común todos ellos. Número uno, seguían la guía de la partitura, pero al mismo tiempo su mirada estaba puesta sobre el conductor, sobre el maestro conductor de la orquesta. Y de esa manera, hombres y mujeres imperfectos con sus distintos dones los ponían juntos y aquello simplemente era un espectáculo precioso. Saben, yo creo que es parecido en la iglesia. Cada uno de nosotros, con nuestros dones, habilidades, personalidades, de los contextos de que venimos, con lo bueno y con lo malo, en conciencia de querer agradar a Dios, ponemos nuestras vidas y podemos funcionar, aunque diversos, distintos, muy diferentes unos de otros, podemos perfectamente actuar en armonía, en unidad, para la gloria de Dios. Y eso es porque puede haber armonía en la diversidad.
No es algo raro, no es algo no común, es algo más bien inclusive diseñado por Dios. Entonces, yo creo que es sumamente necesario que tú y yo aprendamos a apreciar la diversidad en la iglesia. Pueda que ya lo hayamos hecho, entonces que hoy sirva para reafirmar la importancia que tú y yo valoremos la diversidad en nuestra iglesia. Entonces mi intención en este ratito, lo que quiero hacer es mostrarte la importancia que tiene la iglesia funcionando unida, donde sus miembros funcionan activos, están activos, se presentan para funcionar y tomar su rol en la iglesia. No son simplemente asistentes, no son miembros que pertenecen al cuerpo, que han decidido pertenecer, y esos miembros lucen distintos que simplemente un asistente. Y eso es sumamente importante y esa es mi intención en esta mañana. Saben, déjame explicarte un poquito sobre el contexto de esta gente a las cuales Pablo les escribe. Dos cosas de decirte sobre el contexto. La primera, lo que acaba de enseñar Pablo en los versículos antes del capítulo 12. Le ha dicho a la iglesia de que en la iglesia hay diversidad de dones. En el pasado ustedes tal vez me han escuchado definir un don y es la manifestación de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Entonces no es necesariamente limitado a una lista de cosas, es la manera en la que la gracia de Dios se manifiesta en mí. Usa mi personalidad, usa mi contexto, usa muchas cosas. No me estoy refiriendo a pecado, no me estoy refiriendo a cosas que no son del Señor, me estoy refiriendo a que por medio de lo que soy y de cómo tú eres, la gracia de Dios se manifiesta, usando de dónde vienes y cómo eres. Entonces Pablo les está diciendo a ellos que ya les ha dicho que hay diversidad de dones, son para la edificación de los demás miembros y eso es parte del diseño de Dios. No todos tienen lo mismo, no en la misma intensidad, pero ese es parte del diseño de Dios y hay que apreciar esa diversidad. Eso es lo primero que les acaba de decir. Ahora les va a hablar sobre el tema de las personas en sí. Los seres humanos que conviven son también regalos de Dios para la comunidad y son diversos y son importantes y necesarios. Ahora, la segunda cuestión de contexto, que es importante a la hora de uno analizar un pasaje, tiene que analizarlo en el contexto de cómo el autor lo dijo, para no sacarlo de lo que está queriendo decir. El contexto es greco-romano, no se nos puede olvidar a ti y a mí, especialmente en las cartas de los Corintios. Entonces, el contexto es grecorromano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo de la cultura grecorromana que está golpeando en esta iglesia de Corinto, la cual era una iglesia bastante inmadurilla. Pero ¿por qué era inmadurilla? Por muchos aspectos, pero uno de ellos era que se les salía la cultura grecorromana, aún a los que venían de contexto judío. ¿Y qué aspecto de la cultura grecorromana? Bueno, que en esa cultura había un valor cultural de sobresalir sobre los demás, de ascender sobre los demás. Los sociólogos la llaman una cultura de vergüenza y honor, una cultura de honor y vergüenza. ¿Por qué honor? Porque la aspiración de toda persona es a adquirir honor, a adquirir una posición de honra ante los demás, siendo honrado por los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la iglesia de Corintio algunas personas buscan a cualquier costo ese honor. Y el costo a veces son las otras personas. Porque si usted quiere sobresalir, una manera es bajar a algunos, subir a otros. A veces lo hacen con ellos mismos, lo estaban haciendo con ellos mismos, a veces con las otras personas. ¿Y cómo lo hacían? Con los dones. Los que parecían tener dones mucho más visibles, ¡ay, qué bárbaros, qué especiales, qué indispensables son para esta iglesia! Y los que tal vez eran menos visibles sus dones, ustedes no son tan necesarios. Y había toda una cultura de sobresalir. Y Pablo quiere cambiar eso. Dios le revela a Pablo que en la iglesia cristiana, los hijos y las hijas de Dios, que viven por gracia, todo lo que tienen es no merecido,
esa manera de vivir tiene que pasar a otra manera de tratar a los demás, de percibir a los demás. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ahora sí, entremos a lo que está diciendo. Hay una idea primaria que quiero, una idea que quiero que se te grabe. La voy a repetir varias veces. Es Dios mismo. En este pasaje nos está enseñando que es Dios mismo el que dispuso, el que diseñó la diversidad de miembros en la iglesia. Al que se le ocurrió fue a Dios. Quien lo hace de insertar miembros distintos en la iglesia y traerlos es a Dios, donde cada miembro es necesario para el cuerpo, donde cada miembro es mutuamente dependiente de los demás, lo reconozca o no. Ese es el diseño de Dios. Y por ende, Dios quiere que cada miembro se cuide los unos a los otros. Voy a mostrarte esto. Esta es mi tesis y te la quiero mostrar en el texto. Entonces, tres ideas primarias te quiero compartir. La primera creo que es una realidad. Las otras dos son dos preocupaciones que Pablo tiene y que las aflora y genera un principio para poder sanar esa preocupación que él tiene. Y las vamos a aplicar a nuestras vidas. El número uno, la iglesia es diversidad. La iglesia, por definición, es diversidad funcionando en unidad, porque es como un cuerpo. Y cuando digo cuerpo me refiero al cuerpo humano. La iglesia es diversidad funcionando en unidad porque es como un cuerpo. Esto quiero que lo estudiemos en versículos 12 al 14. Entonces empieza ahí él diciendo, para Pablo es Dios el que dispuso esto. No es una ocurrencia de él, no es una ocurrencia de la iglesia, es algo que Dios hizo por medio de Cristo. Entonces, realmente quiere que en la iglesia haya miembros distintos unos de los otros, pero funcionando en unidad para la gloria de Dios. Entonces, él dice en versículo 12, empieza diciendo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Cuando está hablando de cuerpo, está hablando del cuerpo humano, lo usa como una metáfora. Y resalta dos elementos que tiene el cuerpo humano, que tiene diversidad de miembros y que funcionan en unidad. Inmediatamente después dice, todos los miembros, en el 12, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, para él es necesario, para Pablo le está diciendo a los corintios de que es necesario buscar la unidad en el cuerpo a pesar de la diversidad. Eso se los está diciendo a los corintios porque ve la iglesia como un cuerpo, funcionando como el cuerpo humano también. Dios es el medio para que miembros diferentísimos funcionen como uno. Versículo 13 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, sean griegos, esclavos, libres. Esta lista es muy, muy importante porque la ha utilizado en Gálatas y en otros lugares. Le falta un elemento que está en otras listas, hombre o mujer. Está diciendo que todos fuimos insertados. Por alguna razón Pablo no la menciona aquí, no voy a especular por qué no, pero lo que está hablando es que somos iguales ante Dios en importancia, en valor. Nos redimió, se necesitó el mismo Salvador para todos. No importa el contexto religioso del que venimos, no importa el contexto socioeconómico del que venimos, el estatus del que venimos, el que tenemos hoy. Somos iguales, somos importantes. Entonces, lo que describe es que es Dios el que inserta en el cuerpo eclesial, es Dios el que inserta los miembros. Mira lo que dice el versículo 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por bautizados está utilizando la metáfora del bautismo, ya sea de agua, el bautismo espiritual en el Espíritu Santo. Cuando somos convertidos, cuando somos hechos salvos, ahí somos insertados en la iglesia universal.
Entonces, no, esto no lo hace la voluntad humana, esto lo hace Dios. Habla del término de elección, por lo tanto es Dios el que aparta a los suyos, a los que le aman, y dice que los inserta en el cuarto, en el cuerpo que llamamos la iglesia. Entonces es en la conversión donde Dios inserta miembros muy distintos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo mundial tiene representaciones, la manera visible es en las localidades donde el cuerpo de Cristo local se congrega, que somos las iglesias locales. Entonces, los que vienen, los que van siendo hechos salvos, es Dios el que los trae y los trae diferentes los unos con los otros. Diseño de Dios. Entonces, en el versículo 13 al final dice, y a todos se nos dio a beber un solo espíritu. Entonces, quiere decir de que esta realidad espiritual de salvación nos pone a todos juntititicos, unidos, nos une a Cristo y por ende, unidos todos a Cristo, estamos unidos los unos con los otros en un cuerpo, tal y como los miembros del cuerpo humano, que también están unidos en un cuerpo y funcionan como uno, a pesar de tan distintos. Saben, la iglesia es diversidad, como te dije al inicio. Pablo lo que le está diciendo, la iglesia es diversidad funcionando en unidad, porque es como un cuerpo humano. Saben, así como Dios formó un solo cuerpo humano integrado por muchos miembros en la conversión, la iglesia está formada también por distintos miembros, diferentísimos, pero es uno solo en unidad por medio de la conversión, gracias a Cristo, lo hace el Espíritu Santo y eso nos coloca a cada uno de nosotros en una posición, una nueva realidad. La sepamos o no la sepamos, la aceptemos o no la aceptemos, es una realidad. Hemos sido hechos uno en Cristo. Esto lo hemos estudiado en el pasado, bajo la doctrina de nuestra unión con Cristo, que nos hace unidos a todos en una familia. Si esta es la voluntad del Señor, significa, mis hermanos, que nosotros somos libres, por gracia. Somos libres a apreciar, y si es del caso, aprender a apreciar o continuar aprendiendo a apreciar la diversidad entre tú y yo, la diversidad entre nuestra iglesia. Saben, somos diferentes todos, pero tenemos un rol en la misión de la iglesia. Cada miembro de la iglesia, familia de fe, diferentes unos de los otros, pero todos con un rol en la misión de la iglesia. Piensa en ajedrez. Cuando tú te llegas por primera vez o al inicio, cuando te sorprende cómo funciona el juego, lo que te das cuenta son en que en tu equipo, en tu ejército, tienes piezas muy distintas las unas de las otras, diferentes las unas de las otras. Cada una se maneja de manera distinta y se mueve de manera distinta. Y tú no tienes opción. Necesitas aprender cómo funciona cada una, apreciar la función de cada una para que juntas puedan lograr la meta, ¿cierto? Entonces, también funciona, diferentes miembros funcionan en unidad, pueden también lograr grandes cosas. Piensen en una construcción. Eso fue algo que pude visualizar por muchos años. En una construcción tienes personas que saben leer, personas que no saben leer en muchos casos. Tienes personas que saben planificar, personas que toman decisiones, personas que siguen y llevan a cabo las decisiones. Y todos juntos como equipo vienen hasta de países distintos, con culturas distintas, algunos hasta con idiomas distintos, pero se ponen de acuerdo, la diversidad funcionando en armonía y pueden edificar cosas increíblemente impresionantes, logran metas impresionantes. Entonces, dos ejemplos, dos ilustraciones como para decirte esto es posible. Esto es parte, no solamente es posible, pero es el diseño de Dios. Diferentes miembros funcionando para una meta. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy como miembros de la iglesia familia de fe? Bueno, lo primero es no considerarnos algunos miembros, no considerar a algunos miembros como principales sobre los demás, no haciendo posiciones de estatus dentro de la iglesia. Hay diferentes dones.
todos son para la edificación del cuerpo, todos son para la gloria de Dios. Los dones no hacen a un miembro principal sobre otro, aunque tú consideres o yo considere que tengan una posición específica, no le cambia el valor frente a Dios. Simplemente es que tenemos diferencia de dones. Las personalidades, los contextos de donde venimos, el país de donde venimos, las distintas características tenemos, no nos hacen más o menos importantes los unos a los otros. Y eso es algo que tenemos que tener sumamente claro. Nos consideramos iguales para la gloria de Dios, trabajando los unos a los otros juntititicos para lograr la misión de su iglesia para su gloria. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo lo dijo en el versículo 14. Dijo, porque el cuerpo no es un solo miembro, pero muchos. La segunda manera que debemos de aplicar esta idea es de que tener claro, la diversidad no es accidental. Tener una iglesia de solamente personas blancas no es el diseño de Dios. Tener una iglesia donde a todo el mundo solamente le gusta el fútbol no es el diseño de Dios. Tener una iglesia con específicamente, no, Dios se goza en la diversidad, especialmente en la diversidad cultural. Y eso es algo que debemos de aprender a apreciar si no lo hemos aprendido y reforzarlo y animar a las personas en nuestra iglesia a apreciar cuando las personas son diferentes, aprender a tomarle el lado bonito de cuando las personas no hablan como yo hablo, no lo dicen como yo lo digo. De nuevo, no me estoy refiriendo a nuestra manera pecaminosa de hacer las cosas. No, esas cosas deben de ser corregidas, pero con amor y respeto. Pero definitivamente creo que sí, hay diferencias que sí son de cultura, que sí son de contexto, y debemos de poder apreciarlas para la gloria de Dios. Por último, tercero, cuando a usted le moleste, cuando a ti te moleste la diversidad en nuestra iglesia, con uno o varios miembros, quiero recomendarte algo específico. Saben, quiero animarte cuando la diferencia realmente te moleste, a que hagas lo contrario que el diablo que hicieras. Quiero animarte más bien de alejarte, no alejarte, sino más bien acercarte a esa persona, intentar con humildad conocerle, disponte a servirle, a animarle, a estar allí para esa persona y trata de conocerle. Sabes, en muchos casos pueda que el Señor te sorprenda. Entonces, Pablo lo que enseña aquí es que la iglesia es diversidad funcionando en unidad porque es como un cuerpo. Recuérdate lo que te he estado enseñando, la idea principal que quería que te grabes. Dios es quien dispuso la diversidad en nuestro cuerpo, diversidad de miembros. Considera cada uno necesario. Los ve mutuamente dependientes unos de los otros. Y quiere y desea que nos cuidemos los unos a los otros, aunque seamos diversos y diferentes. ¿Sabe? Ahora a Pablo le preocupan dos cosas y los siguientes versículos muestran esa preocupación. La primera preocupación es de que algunos miembros se consideran indispensables y algunos miembros consideran a otros innecesarios. Y esa es la primera cosa que le preocupa. Yo creo que en la iglesia, aquí Pablo nos está enseñando que en la iglesia todo miembro es necesario porque es como un cuerpo humano, donde todo miembro en el cuerpo humano es necesario. Pablo lo que hace es que él personifica y empieza a hablar, se personifica algunas partes del cuerpo y empieza a hablar en nombre de ellas para darnos a entender de que algunas creen que tienen un estatus especial o un estatus inferior frente a las otras partes. Pone al pie y al oído quejándose de que no son como la mano y el ojo. Mira versículo 15. Si el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será parte del cuerpo. Versículo 16. Y si la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo.
Entonces, el punto de Pablo es que todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son necesarios, si no sería un cuerpo bastante horrible. En el cuerpo humano, si todos los miembros fueran de un solo tipo, creo que sería un cuerpo bastante feo. Mira versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del cuerpo? Saben, un cuerpo todo miembro es necesario porque tiene una función y así Dios lo diseñó. En todo cuerpo humano, cada órgano, cada miembro tiene un lugar puesto por Dios con una función específica. No falta nada, no sobra nada. Es el diseño de Dios. Igualmente es la iglesia. Igualmente es la iglesia. En versículo 18, Dios ha colocado cada uno de sus miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Eso está diciendo que Dios mismo colocó a cada miembro en su posición, le tiene una posición. Pueda que algún miembro se sienta que no tiene posición, tal vez porque no ha encontrado su función, tal vez es porque está desanimado, tal vez es porque lo han desanimado, pero que tiene función y que tiene posición en la iglesia la tiene, porque funciona como el cuerpo humano. Dios mismo colocó a cada miembro en su posición y con una función. Versículo 19 lo dice. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Sabe? Creo que tú en estos momentos puedes observar mi cara. Tengo una nariz, tengo una boca, tengo dos ojos y tengo dos orejas. Ahora quiero que te imagines cada uno de esos miembros que mencioné si fueran todos ojos. Guapo, ¿verdad? No, no creo que estaría muy guapo. Estaría bastante feo. Entonces, si ya soy feo, más feo. Entonces, no, simplemente no tiene sentido. Ahora, estos los pongo a reír un poquito, pero en realidad tiene sentido porque a veces nos comportamos así en la iglesia, como inclusive la manera de vernos a nosotros mismos. Quisiéramos ser como él o como ella en la iglesia. Ahí estamos haciendo una confesión de algo que no es realmente voluntad de Dios. La iglesia, en la iglesia, todo miembro es necesario porque es como en un cuerpo. Saben, eh, debes de poder, yo debo de poder reflexionar sobre esto y ver cómo estoy yo tratando al resto de los miembros en mi congregación, en mi iglesia, en nuestra iglesia, familia de fe. Porque si para Dios los miembros de familia de fe son importantes porque los ha colocado, les ha dado una función, les ha dado una posición, nosotros debiéramos de apreciar eso también y promocionar que adquiere ese puesto, que adquiere esa posición en la iglesia y que logre su función en el cuerpo. Muy bien. El cuerpo humano no tiene un miembro mal colocado. No debería estar en este cuerpo, debería estar en otro. No, pertenece al cuerpo. Igualmente es su iglesia. Ningún miembro debe considerarse no necesario, porque Dios no lo dispuso así. Salga a buscar su función en la iglesia o pide ayuda, porque si no la ves, si no la encuentras, puedes al menos venir y pedir ayuda. Estoy aquí para eso. Muchos de nosotros estamos aquí para esto, para que puedas encontrar, utilizando la gracia que se manifiesta, la gracia de Dios que se manifiesta en tu vida, por medio del Espíritu en tu vida y ponerla al servicio y la edificación de la iglesia. Entonces aquí me coloco para servirte de esa manera. Ningún miembro debe de considerarse no necesario. En algunos casos necesitas ayuda para poder encontrar esa posición, esa función dentro de tu cuerpo. Y quiero invitarte a hacerla. Saben, yo crecí en una iglesia grande. Allí fue donde el Señor me salvó. Y esta iglesia grande, había tanta gente que servía, donde yo de una manera decidí de que yo no era necesario. Entonces, por años llegué a la iglesia a ser servido. ¿Por qué? Porque era cómodo. ¿Por qué? Porque había mucha gente sirviendo, era mucha gente, no lucía como que yo era necesario.
Saben, yo creo que eso se volvió muy cómodo para mí en algún momento. Lo que si me hubieran enseñado, si yo hubiera aprendido este pasaje en ese tiempo, me hubiera confrontado que está en mí salir a buscar esa función. Está en mí. No esperar a que otros me vengan a decir y me vengan a colocar. No, porque es algo que Dios diseñó y soy yo y es mi vida, la cual tengo que poner al servicio del Señor para que utilice la gracia que manifiesta a través mío de manera especial, ponerlas para la gloria de Dios al servicio de los demás. Muy bien. ¿Saben? Necesitamos animar a los miembros de nuestra congregación que se sienten desanimados y que no ven función en su cuerpo local. Necesitamos estar observando y ayudarles y servirles de esta manera también. ¿Saben? Un día en esa misma iglesia, alguien que estaba pendiente de esto, pendiente en que todos los miembros son necesarios, tocó, vino y habló conmigo después de un servicio, se presentó: hola, mi nombre es fulanito, quiero invitarte, he visto que tienes tiempo de estar aquí en la iglesia, de visitar y de estar asistiendo a la iglesia, y te quiero invitar a comer el próximo domingo a mi casa. Ese señor hizo esa invitación, no vi manera de obviarla, la acepté y fui a comer después de la iglesia a su casa. Compartí un día con él y su familia. Fue algo que simplemente me impactó. Pude conocerles, ellos conocerme, me sentí valorado, me sentí amado, y ese día, esa familia y ese señor se volvieron los modelos de mi manera de vivir, de la manera cristiana, de la vida cristiana, y fueron de gran impacto para mí. Me consideraron necesario, me consideraron importante en el cuerpo, y años después, unos meses o años después, pude tomar mi lugar y mi función en el cuerpo gracias a esa acción de ellos. Quiero animarte a hacer lo mismo en la iglesia. ¿Cómo aplicar esto en la iglesia? Bueno, si todo miembro es necesario en nuestra congregación por disposición de Dios, si te sientes innecesario, porque eso puede hacer que en estos momentos te sientas así. Si te sientes que no logras encontrar tu rol en la iglesia, porfa, tengamos una conversación. Si no la has tenido conmigo, búscame, por favor. Oremos juntos, apoyémonos los unos a los otros, y déjame servirte de esa manera, porque en nuestra iglesia cada miembro es necesario y necesitamos ayuda. Claro que sí. Esa es mi función como pastor, porque Dios dispuso la diversidad de nuestros miembros, porque Dios dispuso que cada miembro sea necesario, porque cada miembro es mutuamente dependiente. Debemos de cuidarnos los unos a los otros. La iglesia es diversidad funcionando en unidad, porque es como un cuerpo. En la iglesia, los miembros, en la iglesia, todo miembro es necesario, porque es como un cuerpo humano. La segunda preocupación que Pablo tiene específicamente es de que algunas personas están categorizando a otras como dispensables. Ustedes sí se pueden ir de la iglesia, y lo peor es que esas personas lo están recibiendo y están diciendo: sí, la verdad es que yo no soy tan importante, yo mejor me voy. Y Pablo interviene. Pablo quiere enseñarnos, creo que Pablo quiso enseñarle en ese tiempo a esas personas que en la iglesia los miembros son dependientes, no son independientes, se necesitan los unos a los otros como en un cuerpo humano. Entonces allí él vuelve a personificar otros miembros que alegan ser superiores a otros. Entonces habla del ojo que le dice a la mano: no te necesito. Luego en el versículo 21 dice que la cabeza le dice a los pies: no tengo necesidad de ustedes, pies. Entonces él pone al ojo y la cabeza diciendo que no necesitan de otros. Y creo que Pablo lo que les está diciendo a los corintios: ustedes no pueden decir eso de los otros miembros de la iglesia, porque no es así. Dios dispuso lo contrario, que ustedes necesiten a esos otros miembros. Versículo 22. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Por eso es que Pablo les dice: no puede un miembro decir que no necesita del otro,
porque más bien los que parecen menos visibles son más necesarios que los que son más visibles, como la mano, los pies que son más visibles versus el estómago, el hígado, el corazón que son menos visibles. Se está refiriendo, sí, a esos órganos del cuerpo humano que son internos y que no se pueden ver, pero que son cruciales. Y lo compara con los miembros en la iglesia, que tal vez porque sus dones no son muy visibles, entonces algunos, los que sí tienen dones visibles, los están tratando como menos importantes. Y Pablo se mete ahí. Pablo se mete ahí para cambiar esa y decirles, no, no, señor, son importantísimos frente a Dios, para Dios. Así lo dispuso Dios y ustedes lo necesitan, les dice Pablo. Agrega en versículo 23, las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, las vestimos con gran honra. Saben, ahí posiblemente se está refiriendo a las partes íntimas. En esos tiempos los ropajes cubrían especialmente los órganos internos, pero también las partes íntimas, las cuales son sumamente importantes y de orden especial para el Señor. Versículo 24, dándole honra a las partes que carecían de ello. Mira qué importante, porque si cuando un cuerpo, cuando un miembro en el cuerpo, cuando un miembro determina que alguien que es menos visible es importantísimo, sale a darle honra. Cuando un miembro se da cuenta que hay otro miembro de la iglesia que se siente de menos, que se siente menos, este le preocupa y sale a honrarle. Entonces eso nos habla de la mutua dependencia y del cuidarnos y animarnos los unos a los otros. Las partes más expuestas en el cuerpo humano no necesitan tal honor, pero a Dios le importa que el que carezca algo en su iglesia, a nosotros nos importe también. Si esa persona, por lo tanto, vean versículo 25, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Versículo 26, si un miembro sufre, todos se duelen con él. Si un miembro se goza, todos se gozan con él. Dios dispuso que nos preocupemos, mis hermanos, los unos por los otros, que nos volvamos mutuamente dependientes los unos de los otros. Ahora, esto se choca contra una cuestión completamente cultural. Somos entrenados, somos alimentados desde niños a considerarnos independientes, independientes los unos de los otros. Las mujeres son entrenadas culturalmente a que no dependan de nadie. Los hombres son entrenados culturalmente en Costa Rica para que no dependan de nadie. Pero ahora esto es algo, esto sucedía en esos tiempos también. El problema es de que ahora nos topamos la figura de la iglesia comparada con un cuerpo humano, donde más bien Dios quiere, por su voluntad, glorificarse en la diversidad y ponernos a ayudarnos y servirnos los unos a los otros, a depender, a conocernos, a apreciarnos, más bien independientes, no, mutuamente necesarios unos para con otros. ¿Sabe? El cuerpo de Cristo muestra órganos, miembros visibles y otros menos visibles, pero no por eso son menos o más importantes. Si en tiempos de Pablo los que se creían con dones más importantes están menospreciando a otros, en nuestra iglesia hoy puede eso suceder también. Saben, se escucha muchas veces hasta, esto lo voy a decir, pero es real, cristianos haciendo bullying a otros cristianos, especialmente en los grupos más jóvenes, simplemente maltratando, menospreciando. ¿Sabe? Eso a veces se puede ver personas maltratando a otros verbalmente, donde los hacen sentir inferiores. Y esas otras personas recibiendo aquello, empezando a tomar decisiones basado en ese menosprecio de otros. Eso en la iglesia es inconcebible. Cristo no trató a sus discípulos así. Y Cristo pidió que tratemos a los demás como Él nos trató a nosotros. ¿Saben? Apreciar a otros
debe de ser algo intencional, debe ser algo que promovemos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones. Lo debe hacer, debemos de entrenar a nuestros niños a hacerlo, a nuestros adolescentes a hacerlo, con los demás miembros de la iglesia. Debemos de entrenar a todos los adultos en nuestra congregación a tratarnos los unos a los otros con el más enorme respeto y dignidad. No hay cabida en nuestra iglesia para chotearnos y bromearnos de una manera que nos devalúe los unos a los otros. Hay una parábola que se utiliza unos 200 años después de ascendido nuestro Señor Jesucristo. Es famosa. Es la parábola de Agripa Menenio. Y dice así: algunos miembros del cuerpo se quejaban que todos sus esfuerzos servían solamente para alimentar el estómago. La mano se quejaba, los pies se quejaban, la boca se quejaba de que todos trabajamos fuertísimo para que se alimente el estómago. Entonces un día se pusieron de acuerdo y se rebelaron y dijeron: no más, vamos a hacer pasar hambre al estómago por vago. Y entonces la mano dejó de recolectar el alimento, los pies dejaron de ir donde estaba el alimento, la boca dejó de masticar el alimento. Y cuando se dieron cuenta, de pronto vieron que el estómago tenía hambre, pero ellos se sentían increíblemente débiles. Agripa utiliza esta parábola para decirle a su gente que tenían que funcionar como uno. Yo quiero utilizarla esta mañana para recordarte de que somos dependientes, mutuamente dependientes, porque somos como un cuerpo en la iglesia. Necesitamos animarnos, cuidarnos, necesitamos estar allí para servirnos los unos a los otros. Si hoy tú no puedes considerarte que estás allí sirviendo, animando a otros constantemente, de una manera constante, semanalmente, cuando participas en las acciones de la iglesia, si no puedes decir eso, quiero animarte a priorizar, a meternos allí en tu itinerario, para vernos constantemente en los espacios que se han abierto para la iglesia, para que puedas escuchar sobre las vidas de los demás, cómo les está yendo, qué les está pasando, y puedas presentarte para ser animados. Eh, Quiero pedirte que consideres esto. Al resto de la congregación, seguir determinados en participar en las distintas oportunidades que tenemos para animarnos los unos a los otros, para conocernos más. Muy bien. Busca otra manera de aplicarlo. Busca al hermano que puedes reconocer desanimado y préstate para servirle, para amarle. ¿Te acuerdas la sinfónica, el ejemplo de la ilustración que te di al inicio sobre la Sinfónica Nacional? Cómo una orquesta con diversidad puede unirse para funcionar como uno. Bueno, así, ese es el deseo de Dios para tu congregación, iglesia, familia de fe. Para aquellos que están metiéndose en este curso, para conocer la iglesia, para aquellos que ya tenemos tiempo de asistir a ella. Este es tiempo de disponernos a seguir apreciándonos los unos a los otros a pesar de ser diversos, porque Dios dispuso eso. A considerarnos necesarios, cada uno de nosotros, a cuidarnos los unos a los otros para la gloria de Dios. Dios dispuso que seas más que un asistente a la iglesia, que seas que pertenezcas a la iglesia, que sea una actitud donde tú haces la iglesia tu familia. Dios desea que funciones en armonía con los demás, que busques hacerlo. Vive como un miembro unido al cuerpo. Vive como un miembro que vive para estar buscando cómo servir al resto de los miembros. Desarrolla interrelacionarte con los demás, interdepender con los demás. No lo evites, más bien promuévelo. Quiero invitarte también a que las diferencias que puedas ir descubriendo con otros miembros, conmigo, puedas usarlas para la gloria de Dios, porque Dios se puede manifestar de manera poderosa por medio de esas diferencias. Otra aplicación: todo cuerpo, quiero recordarte, todo miembro es importante y necesario en el cuerpo. Tú eres necesario en este cuerpo, tú eres necesaria, te necesitamos en este cuerpo.
Hoy damos el inicio a la temporada del curso de inducción a la iglesia para nuevos miembros. Y quiero realmente darles la bienvenida, decirles gracias por tan solo considerarnos como su potencial casa espiritual, como su familia de fe. Queremos servirte, queremos amarte. Y quiero que también queremos invitarte a hacer lo mismo con el resto de nosotros. Eh, Mis hermanos y mis hermanas, realmente quiero que no se les olvide. Es Dios quien dispuso la diversidad de miembros. Es Dios el que dispuso que nos necesitemos los unos a los otros. Es Dios el que quiere que dependamos de Cristo y dependamos de los unos de los otros para la gloria de Dios. Quiero cerrar con este versículo que toca mi corazón. Es el siguiente capítulo de 1 Corintios. Es el capítulo 3 en versículos 12 y 13. Dice así: ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, hablando de un futuro, conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el mayor. Pero el mayor de ellos es el amor. Saben, mis hermanos, yo creo que estos son tres regalos del Señor, frutos que el Señor genera en nuestros corazones: fe, esperanza y el amor. Y lo que desea Dios es que convivamos los unos con los otros, apreciando el amor que hemos recibido del Padre para poder distribuirlo, para poder compartirlo los unos con los otros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar inclusive de los problemas que podamos afrontar. Todo para su gloria, para que Dios sea reflejado como uno, no como personas divididas, para que Dios sea glorificado en el perdón, en el amor y en la práctica de la unidad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Quiero pedirte que a todos nos puedas seguir enseñando en los siguientes días, en las siguientes horas, la manera en la que lo que quieres cambiar, lo que quieres enseñar, lo que nos quieres animar de manera personal a cada uno de nosotros. Padre, sé que es mucha información allí en el texto y sé que esto es algo que vas a utilizar para tu gloria y te pedimos que puedas seguir enseñándonos a apreciarnos los unos a los otros, a estar allí para servirnos, para animarnos, todo esto para tu gloria. Gracias por cada persona que es parte de la Iglesia Familia de Fe, porque ha sido un regalo que tú has traído a nuestras vidas. Sigue enseñándonos, Señor, la bendición que somos los unos para los otros. Porque tú utilizas, Señor, lo bueno y lo malo para tu gloria, Señor, y lo utilizas, Señor, para edificar y madurar tu cuerpo. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Jesús pedimos esto. Amén.